de tantas cosas que el tercero dijo, no, yo aquí qué estoy haciendo, yo aquí estoy perdiendo el tiempo con estas lumbreras. El uno con varios créditos a su favor, con muchos idiomas que domina, y el otro con tantas especializaciones. No, a mí me dan ganas es de irme. Y pasó el primero, y pasó el segundo, y él dijo, no, yo me voy. No, esto está difícil, yo me voy. Y entonces la personita que estaba allí le dijo, no, ya vino hasta aquí, espérese, usted no vino hasta aquí, insista, espere por favor. Y él dijo, pero no, ¿para qué si es que ahí no tengo yo nada que hacer? Le dijo, no, espérese. Entonces lo que él no sabía es que la primer prueba que había es que tiraron una escoba allí atravesada. Dice la historia que el primero que pasó, que sabía varios idiomas, ese simplemente vio esa escoba atravesada, le dio una patadita, la tiró a un rincón y siguió a su entrevista. Allí presentó sus credenciales, habló los idiomas que sabía y le dijeron, usted tiene tanta preparación que hay poca gente en nuestra empresa como usted. Sin embargo, puedo decirle, hay varios que saben lo que usted sabe. No son muchos, pero los hay, que saben tantos idiomas, pero no es lo que buscamos. Muchas gracias por haber venido. Pasó el segundo vio la escoba tirada y entonces él pegó un saltico. Él era casi un deportista extremo, se pegó un saltico, pasó al otro lado, dejó la escoba donde estaba y llegó y se sentó y comenzó a sacar sus pergaminos. Y entonces quien estaba haciendo la entrevista le dijo, ¿sabe qué le voy a decir? En esta empresa no hay gente como usted. Usted sí que tiene preparación, sabe tantas cosas. Realmente en nuestra empresa no hay casi personas, no es que no hay personas como usted tan preparadas, pero lo siento mucho, no es la persona que buscamos. Muchas gracias. Pasó el tercero. ¿Cómo se sentía el tercero? Como tal vez el enemigo a veces quiere hacerlo sentir a usted. No, usted tiene las promesas de Dios, usted tiene el llamado de Dios, pero caramba, si es que hay iglesias que están creciendo más, hay ministerios más sobresalientes, hay hasta ideas a veces de que usted está en el lugar que no es. Pero llegó y pasó este que estaba insistiendo allí. Y él vio la escobita en el suelo, entonces él se agachó, la recogió y la puso en un lugar allí. Y se sentó. Díganos usted qué sabe hacer. No, pues es que yo no iba ni a entrar porque es que yo ya sé que el que pasó primero tenía tanta experiencia y el otro sabía tantos idiomas y yo, pero usted ¿qué es lo que sabe hacer? Y él dijo, bueno, pues en comparación a los que pasaron, ¿qué hubiera dicho usted? Yo lo que sé es acomedirme y tratar de hacer las cosas bien. Usted es el hombre que estábamos buscando, el puesto es suyo. Mírelo, mi amado. Es poner en el corazón que hemos sido llamados por Dios, querer aceptar ese llamado, querer la gloria de Dios y entonces comenzar ¿a qué? A buscarla. Y dice, y es conforme a lo que usted tiene, porque lo que primero tiene que haber es ¿qué? ¿Lo leyó conmigo? Tiene que haber ¿qué? La voluntad dispuesta. Así que no importa, tal vez para nosotros es esa palabra que dice, no temáis manada pequeña, la gente la entiende mal, quiere creer que lo que dice Dios es, ustedes son poquiticos y los voy a mantener poquiticos, pero son el tesorito escondido mío. No, así no es. Dios dice, ustedes son una manada pequeña, pero yo les voy a dar el reino. Dios quiere darnos el reino. ¿Sabe qué es eso? El apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en palabras, ni en comidas, ni en bebidas, sino en demostración del Espíritu Santo y de poder.
Dios nos quiere dar el reino. Demostración del Espíritu Santo y de poder, sanidades, liberaciones, gracia de Dios, bendiciones sorprendentes. Que usted empiece con poco, que sea como dice la Biblia, su comienzo sea pequeño, pero su postrer estado sea muy grande. Ahora digamos, ese es el propósito de Dios. El Espíritu Santo dice, bueno, yo les doy un consejo. Tienen que primero poner en el corazón el quererlo y luego el comenzar a hacerlo. Así como estuvieron dispuestos el año pasado, ahora propónganse quererlo y hacerlo. Son dos cosas que tenemos que unir, querer y hacer. Y querer es basado en lo que Dios dice que podemos hacer. Él dice, no teman, a mí me ha placido darles el reino. Y usted me dice si usted quiere o no quiere. Ahora esto comienza por algo sencillo. Miremos por favor Gálatas capítulo 3, aquí sí me voy a demorar una gotica. Gálatas capítulo 3. Primero usted y yo tenemos que poner en el corazón, quererlo y saber entonces que tenemos las promesas de Dios, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que ser una iglesia formada por personitas que le creemos a Dios, pero que le decimos, Señor, yo quiero esa gloria para mi familia, para mi vida y para mi iglesia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Miremos entonces en Gálatas el capítulo 3 y aquí encontramos el principio. Gálatas capítulo 3. El contexto de Galacia está en Hechos en el capítulo 13, porque casi siempre nosotros rápidamente creemos que es una iglesia, y no es una iglesia, es un sector donde hay varias iglesias. Iconio, Antioquía de Pisidia, Listra y otros lugares, y todo eso era la región de Galacia. El apóstol Pablo tuvo allí una sorpresa. En varios lugares él comenzó a ver que había gente que lo seguía y que estaban detrás de él siempre. Increíble eso. Para contradecir sus enseñanzas, para decir que él era alguien que no conocía la verdad, que él era un hombre falso de Dios. Y entonces él defiende su apostolado, pero allí en Listra usted se asombra. Dios lo usa a él ve un cojo de nacimiento y se voltea hacia ese hombre y ora para que Dios lo sane. Dios sana a ese cojo y toda la gente se conmueve y comienzan a alabarlo y comienzan a traer un sacrificio y quieren adorarlo como Dios. Entonces el apóstol se tira en medio de la gente, rasga sus vestidos y les dice, no me adoren a mí, adoren a Dios, adoren al Señor. Y cuando logran entenderlo, entonces qué rara la gente. Ahora se vuelven en contra y lo apedrean y lo echan a las afueras de la ciudad pensando que lo habían matado. O sea, él está hablando de esa forma tan rara de cambiar, de actuar y de pensar diferente en un momento dado. Y a esos de Galacia él les dice esto. Miremos en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hay dos cosas que el apóstol Pablo dice de esta región. Y dice, son gente que se maravilla. Si él hubiera querido que lo adoraran, ya le habían puesto al uno Júpiter y al otro, no me acuerdo ya cómo le pusieron nombres de dioses. Pero cuando él les dijo que había que adorar a Dios, no les gustó. Tiempos modernos, por culpa de nosotros los hombres y mujeres de Dios, se están levantando pequeños reyes en el reino de Dios. Hombres que reclaman la adoración, la sabiduría, y hay gente que dice, este sí es. Yo estaba recordando, fuimos a la ciudad de Zarzal hace algunos años cuando comenzamos la iglesia allá en Zarzal, y estaba yo allí en un lugar y había una servidora de otro ministerio allí. Y ella preguntó quién era yo. Entonces le dijeron, es el pastor en Armenia, pero él es el coordinador en Manizales, en Pereira, en Zarzal. Él es el que nos coordina. Y ella me miraba de arriba abajo. Y yo hasta me puse nervioso, ¿no? Ella me observaba, pero no me decía nada, me miraba. Al fin, cuando terminamos la reunión, ella me dijo, ¿usted es el pastor? Sí, señora, yo soy el pastor. ¿Y dónde está su carro? ¿Cómo? ¿Dónde está su carro? Porque pastor que se respete tiene que tener carro de buena marca. Y entonces ahí vamos, si el pastor tiene carro de buena marca, usted escucha las voces, oirá a la gente diciendo, su pastor se ha enriquecido. Pero si usted tiene un pastor que no tiene carro, entonces usted va a oír las voces. Su pastor no es un pastor de progreso. Porque si fuera de progreso, hermano, eso son tonterías. Nosotros tenemos que mirar. Pablo dice, mire, yo estoy entre ustedes y quiero oír no las palabras, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida o en cosas semejantes. Yo quiero ver la demostración del Espíritu Santo y del poder. Esa es la unción, la demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, la región de Galacia es bien interesante. Es a ellos que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6, les dice, estoy asombrado, estoy realmente maravillado con ustedes. ¿Cómo es que tan pronto se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? No es que haya otro, hay uno solo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y la Biblia dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Pero él dice, no hay otro, pero hay quienes los perturban y quieren pervertir el evangelio. Y a ellos les advierte, si aún uno de nosotros, un ángel del cielo viene y les predica diferente evangelio, sea maldito delante de Dios. Pero esta gente era muy dada. La región de Galacia es una época moderna. La gente es muy dada a calificar la unción del pastor por cómo se viste,
quiero decir, tenemos que vestirnos lo mejor que podamos, amén. Pero no es la ropa lujosa la que nos da la unción. Si Dios nos bendice y podemos tener un vehículo bueno, gloria a Dios por eso. Pero no es la marca del carro que nos muestra la unción. Ni siquiera la cantidad de gente que asiste. Es el aferrarnos a la palabra de Dios y el permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Que el Espíritu Santo haga su obra. Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo dice a esta iglesia, bueno, ustedes tienen que ponerse primero en el propósito de querer y entonces hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Aquí dice, bueno, ustedes tienen que decirme. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir eso de ninguno de ustedes. Pero él dice, ¿ustedes son qué? Insensatos. Comenzaron bien, pero van a terminar mal. Y luego dice una frase que es feísima, que yo no quisiera usarla para ustedes, no, ni para ningún hombre de Dios, ni ninguna mujer de Dios. Ustedes son necios. ¿Por qué les dice él eso? Porque comenzaron en el espíritu y ahora van a acabar en la carne. ¿Cuál es la primera diferencia que dice él? Está sencillo, ahí está. ¿Qué marcó la diferencia? Y les dice, ¿ustedes recibieron por hacer las obras de la ley o por el qué? Oír. Oír con fe. Mire, mi amado, si usted y yo queremos tener éxito en este tiempo, tenemos que saber que en cada lugar, y yo lo puedo decir sin equivocarme, todo lugar donde están haciendo la voluntad de Dios y donde hay un hombre o una mujer que es de parte de Dios, todos los días habrá palabra de Dios. Lo que necesitamos nosotros es dejar la costumbre antigua. La costumbre antigua, hubieron 3 épocas de la iglesia que las hemos superado, pero que persisten a veces. La primera fue la época en que se hizo énfasis en la liberación. La liberación siempre ha sido una promesa de la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Hablarán nuevas lenguas. El hablar en lengua siempre ha sido bíblico. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y no los dañarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Eso ha sido siempre la obra de Dios en toda la tierra. Pero los hombres lo hemos puesto de moda. Entonces comenzaron a hacer realce de la liberación. Y pronto el pueblo de Dios cayó en una trampa. Hermano, ¿cómo estuvo el culto el domingo? Espectacular. ¿Cómo le parece que en el culto varias personas cayeron al suelo y vomitaban, echaban babasa y se manifestaron los demonios? El culto el domingo fue maravilloso porque se manifestaron los domingos. Al otro domingo, ¿cómo le fue el culto hoy? No, se manifestaron los demonios. ¿Cómo le fue en el culto hoy? No, el culto hoy no estuvo bueno. ¿Por qué no estuvo bueno? No hubo ningún demonio que se manifestara. Nadie vomitó, nadie se tiró contra el suelo. Eso estuvo apagado, decían. Y caímos en la trampa. Cada vez que usted y yo estamos reunidos, hay solo una promesa que permanece por los siglos de los siglos. Donde quiera que haya 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Entonces hay que hacerlo. Hay que tomar la certeza de que Dios está aquí.
que cada palabra que da nuestra pastora o nuestra otra pastora o cualquiera de los servidores o este servidor es una palabra que yo tengo que estar atento a tocarla, a cogerla, a recibirla, porque es la palabra de Dios para mí. El oír con fe. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Armenia, estaban de moda los equipos de alabanza. La alabanza es una hermosura, es una belleza. Entonces uno oía en los círculos cristianos: pastor, primero que todo hay que establecer un grupo de alabanza. Y entonces en ese afán, los pastores bajaron la guardia. Cualquiera, no importa lo que hiciera, pastores consiguieron músicos profesionales. El todo es que toquen bueno y canten bueno. Pero se les olvidó que quienes están allí, yo le doy gracias a Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestra pastora Lisette con habilidades de Dios para ser adoradora. Pero no queremos adorarla a ella. Ay, nuestra cantora. Queremos que ella nos ayude a tomar San Juan capítulo 4 y entrar todos como iglesia a adorar en espíritu y en verdad al que merece toda la adoración. Gloria a Dios. También se dañó eso, pero persiste. Luego más adelante se pusieron de moda los encuentros. Y iglesia que no tuviese encuentro no era iglesia, porque Dios se manifestaba en los encuentros. Seguramente que hay algo bueno en los encuentros, pero los encuentros pueden ser emocionales, pueden ser monótonos y pueden ser una especie de inversión que no da buenos resultados. Yo quiero que usted sepa que Dios se quiere revelar a usted, que Dios quiere en la sencillez de su iglesia local manifestarse, pero que usted escuche lo que Pablo le decía a los Gálatas: ustedes no pueden ser insensatos, comenzaron bien, terminen bien. Ustedes saben por qué recibieron el Espíritu Santo: por el oír con fe. El oír con fe. Ustedes lo han escuchado. Nosotros hemos visto últimamente personas que dicen: la pastora dijo tal cosa y yo dije, esa palabra es para mí. La tomé y fui sanado. Así es. Porque cuando el enemigo logra engañarnos, uno dice: no oraron, pero no oraron por mí. Y hay gente que dice y siente, y el enemigo los engaña: si el pastor no viene y me pone la mano encima, entonces no es para mí. No, hermano, usted oye con fe. Dios está aquí y Dios está tocando su vida y Dios está hablándole y está diciéndole qué hacer, porque Él quiere prosperarlo y bendecirlo. Él quiere que su iglesia crezca, que se multiplique, que usted pueda tener tanta influencia, que usted no tenga el temor de ese hombre rico. ¿Lo recuerda? Todos sabemos por la Biblia que el hombre no se condenó por ser rico. No, señor. Y Lázaro no se salvó por ser pobre. No, señor. Lázaro daba importancia a los escritos de Moisés y de los profetas. El rico y sus hermanos, sus 5 hermanos, no. Porque ellos miraban a Lázaro y le decían: pero ¿usted de qué le sirve todo eso? Yo tengo lo mío. Yo soy. Y hacían banquetes y se burlaban de la fe. Y más bien lo que le da a entender a uno el contexto es que ellos eran muy amigos de los agüeros, muy amigos de la adivinación, del espiritismo, pero no les fascinaba la palabra de Dios. Tanto que cuando este hombre se despierta en tormentos, dice: usted me ayuda, yo quiero que mis hermanos vengan aquí. ¿Sí dice eso? ¿Qué dice él? No quiero que mis hermanos vengan aquí,
por favor, Padre Abraham, que vaya Lázaro o alguno de los muertos y les testifique para que ellos no vengan aquí. Y Abraham les dice, no, Señor, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, permítame parafrasear, es que ellos no creen en eso. Ellos no pueden creer en la sencillez de la palabra. Ellos enseñaron a creer en otras cosas. Entonces ellos no van a creer en la palabra. Ellos necesitan que se levante alguien de entre los muertos, porque lo que les fascina es el espiritismo. Eso sí les gusta. No, Señor, es inútil. Si no pueden creer a los profetas y a Moisés, no van a creer, no va a pasar. Ahí los tienen. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Nos reunimos a orar a Dios, a adorar al Señor, y sale de este altar palabras de Dios para que nosotros las tomemos para nosotros. Usted se va a su casa, mi amado, y usted está en una crisis, en un problema, y se arrodilla a orar y abre la Biblia, y estoy seguro que el Espíritu Santo le dará una palabra que es para usted, pero usted necesita tomarla con fe. Y como la toma con fe, entonces ella le va a decir qué hacer. Amén. Le va a decir qué hacer. Habían hecho el plan para asesinar a un hombre de Dios. Y alguien lo llamó y le dijo, necesitamos que usted venga y nos haga un favor. Y él dijo, sí, pero se arrodilló. Y le dijo a Dios, Señor, voy a ir porque me están esperando en una finca, necesitan que yo vaya a hacerles un favor. Señor, te ruego que me guíes, que me ayudes. Y por alguna razón él empezó a suplicarle a Dios, guíame, dime qué hacer, dime qué decir. Y Dios le dijo, no vayas por allá. Y él dijo, Señor, pero es que me están llamando y qué vergüenza, el oso que voy a hacer, porque ya les dije que vinieran. No vayas por allá. Te van a hacer un plan para matarte, no vayas por allá. El hombre, casi a regañadientes, le dijo a su esposa, dígales que yo no voy, que estoy muy ocupado. Le insistieron. A los 6 meses en un culto vino un hombre y entregó su vida a Cristo. Y llorando dijo, nosotros habíamos hecho planes para invitar al pastor a tal vereda, y allá lo que pensábamos hacer era asesinarlo, y nos sorprendió que como si él supiera, se cerró de banda después de haber dicho que sí iba. Eso es extremo. Pero a usted le están proponiendo negocios. ¿Usted ora a Dios por esos negocios? A ustedes se le están presentando situaciones para formar un hogar. ¿Usted le está orando a Dios por eso? ¿Usted está listo, está lista a decirle, Señor, si es ese el hogar que yo debo formar? O más grave, si usted tiene su hogar y usted le dice, Señor, este es mi hogar, tengo que construirlo, tengo que empezar a rehacer lo que permití que se dañara. Tengo que rescatar mi respeto por mi esposa, mi respeto por mi esposo. Tengo que empezar a considerar que es cierto lo que dice la Biblia. En mi hogar no manda mi esposa. Ahí está, porque el pastor es machista. En mi hogar no mando yo. ¿Sabe quién debe mandar en su hogar? El Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Pero si uno le ora a Dios, entonces Dios comienza a decirle, ¿usted lo quiere? Ahora empiece a hacer. Muchos hombres y mujeres de Dios, Dios les dice, comenzaron en el Espíritu, pero ahora cogieron una manera mecánica de hacer las cosas. Las hacen. Decíamos hace 8 días, algunos cambiaron la misa por el culto. Y así como iban a misa los domingos, ahora vienen al culto.
y más suave el culto, ¿no? Porque al culto sí vamos es de vez en cuando los domingos. Y a usted le dicen, usted, ese fanatismo suyo, todos los domingos al culto, no, está bien una vez al mes. Y algunos de ustedes pueden creer que es una vez al mes. ¿Qué dice la Biblia? Comenzamos, sí, no dejar de congregarnos, está bien, pero comenzamos en el Espíritu. Vamos a finalizar con el Espíritu, siempre oyendo la palabra de Dios con fe, sin exageraciones, pero consistentemente porque usted y yo lo queremos. Vamos a leer un ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Este es un ejemplo impresionante porque es el ejemplo de un hombre que empieza en el espíritu y termina en la carne. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ay, no es. Es que yo soy el que estoy mal. Estoy mirando primera. Es Segunda de Crónicas 26. Sí, yo era el que estaba mal. En el título dice Reino de Uzías. Se lo voy a relatar y usted lo confirma en la Biblia para que no nos demoremos. Este hombre llamado Uzías. Este hombre llamado Uzías es muy bendecido porque Dios lo ha escogido y tiene a su lado a un hombre llamado Zacarías, que mire quién era Zacarías en el versículo 5. Dice la segunda parte del versículo 5 que Zacarías era entendido en visiones de Dios. Permítame. Usted hace parte de una iglesia hermosa donde nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos permita entender la palabra con una visión para hoy. Que usted pueda entender la palabra es nuestro afán, es nuestra lucha para su vida diaria. Que usted no diga, esta fue la palabra para el rey David, esto lo hizo David, pero ahora a mí en esta situación me toca tomar el ejemplo y hacerlo. Pero que usted nos entienda, que nosotros entendamos cómo. Estamos finalizando el año 2025, la segunda quincena del mes de noviembre. Ya casi se acaba el 2025 y en esta época Dios quiere hablarle a usted de cómo quiere Él progresarlo, prosperarlo, sanarlo, liberarlo, darle el éxito que Él tiene para usted. Pero usted tiene que entender la palabra. ¿Pero qué ha hecho el enemigo? El enemigo puede que le coloque a usted en el corazón, como decíamos ahora. No, pues es que en la iglesia cuadrangular El Shaddai no hay un gran grupo de alabanza y eso que la pastora dice que quiere un coro orquesta. Y están las hermanitas que hacen la danza, ¿no? Pero usted dice, yo quiero es como esos que usted escucha y ve, que son esa orquesta de verdad que todos tocan. ¿Ah? Y usted dice, no, es que yo quiero es así. Y Dios dice, bueno, pídeme y te daré por heredad a las naciones. Sacaron una especie de acróstico, ¿no? Y ahí decía, ¿cómo busca usted el pastor? No me voy a detener en eso. Pero yo todo lo que entendí ahí es
cada iglesia tiene el pastor que quiere. Cada iglesia tiene el pastor que quiere. Claro, Dios me puso a mí aquí. Pero yo dependo de Dios y de sus oraciones para que cada vez que yo voy al secreto, a la presencia del Dios del cielo, Él me diga: esta es la palabra que tengo este domingo para mi iglesia. Esta es la palabra que debes darle a ellos. Y que así mismo le suceda a su pastora, porque yo la he visto a ella buscando en la profundidad de Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres para la iglesia? Pero que sea un continuar, que usted pueda escuchar con fe, y entonces usted, ¿qué quiere? Pueda entender qué hacer. Porque nada nos ganamos que usted diga: no, esa palabrota, hermano, qué bendición. Bueno, ¿y qué hizo? Hacer. No, si a mí me enseñaron es que la palabra de Dios solamente había que escucharla. No, mi amado, le estamos diciendo hace ya varios meses: la palabra de Dios es para oírla con fe, pero ¿es para qué? Para hacer. Él es el que produce en nosotros ¿el qué? El querer como el hacer. Si usted pasan las semanas y no hace nada, mi amado, tenemos que volver al kinder espiritual. Cada domingo yo tengo que aprender algo. A pedir perdón, a tener paciencia, a tener dominio propio, a invocar a Dios en mis negocios, en mi trabajo, a decirle a Dios: Señor, prospérame más, pero de lo poco que me has dado, de lo que me has dado, voy a apartar para ti. Entonces Dios es el que nos va ayudando a mejorar. Si pasamos los tiempos y usted oye palabras hermosísimas, poderosísimas, y usted se queda embelesado, embelesada, y dice: qué palabra maravillosa, pero no hay cambios, no hace usted nada. Yo quiero que usted sea desafiado cada día para que Dios lo bendiga. ¿Sabe, mi amado, mi amada? Lo quiero ver prosperar. Quiero ver que Dios engrandezca su gloria en su vida, y que esta iglesia se llene de muchísima gente, pero aquí estén sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, porque Dios prospera todo lo que usted hace. Dios lo quiere hacer. Bueno, este hombre llamado Uzías tiene esa bendición, empieza a ser rey a los 16 años. Pero como tiene este hombre entendido en visiones y él lo escucha, mire lo que dice el versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículo 8, la segunda parte dice: y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Otro versículo dice que Dios, el versículo 15, usted puede leer en su casa toda la historia, dice que fue ayudado maravillosamente. ¿Hasta qué dice el versículo 15? Fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por Dios. ¿Hasta qué? ¿Sí está leyendo o estoy solito? ¿Se fueron? ¿Hasta hacerse qué? Poderoso. Ah, mi amado hermano, no hay acepción de personas en Dios. Si usted escucha la palabra con fe y la empieza a poner por obras, Dios lo va a ayudar a usted, va a engrandecer su gloria, y Dios va a ayudarle a usted maravillosamente hasta hacerse poderoso. Allí en Gálatas, en el capítulo 3, dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él.
Él quiere prosperarnos, quiere bendecirnos, quiere darnos salud plena. Pero Dios quiere que usted tenga salud para que grite en la casa. No, para que se porte mejor, para que salga a predicar el evangelio. Yo estoy de acuerdo. Usted todo enfermo, hermano, que entre tos y tos evangelizando, uy, no, que Dios lo sane para que usted predique el evangelio con fibra. Amén. Para que usted le diga a la gente, mire, yo tengo, no sé los años que tiene usted, y míreme, y haga ejercicio, y no, y díganle, ve, esto como que es bueno. ¿De qué sufre usted? Yo, gracias a Dios, ni de hambre sufro, porque Dios me provee. Pero yo puedo tomar cafecito, puedo comerme mi pedacito de chicharrón, a mí no me hace daño nada de eso. A Dios no lo honra que usted, no, a mí no me dé azúcar porque tengo diabetes. A mí grasita no, porque no es que sea un pecado suyo, pero es que eso no honra a Dios. Dios quiere sanarlo, amén. Pero usted tiene que hacerse poderoso en Dios. Ahora mire dónde este hombre hasta ahí iba muy bien. Pero mire el declive de este hombre. Mire, a partir del versículo 16. Que Dios nos guarde. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice su Biblia? Su corazón se enalteció para su ruina. Número 1, ya no era alguien que oía con fe y que le daba toda la gloria a Dios. Ahora era alguien que su corazón se enalteció. ¿Sabe? El mejor ejemplo es Satanás. Sabio, según la Biblia, no es tan feo como lo pintan. Así que tenga cuidado, mujer, si usted es soltera, porque el diablo puede ser ese hombre bien apuesto que usted está admirando. Ese puede ser el diablo. ¿Ah? ¿Y qué decimos nosotros, hermanos? ¿Usted acuerda que no hay diablo y diabla? El diablo se hace pasar por diabla. Tenga cuidado, no sea que esa mujer bien hablada, bien bonita que usted le está poniendo cuidado, ese es el diablo. Porque era bien elegante, sabio, hábil para los instrumentos, dirigía la alabanza, pero la dirigía de tal manera que algunos ángeles comenzaron a decirle, usted sí que toca bonito, la alabanza es celestial porque esa voz suya, esa habilidad suya. Y entonces el corazón de él se fue. ¿Me quiere ayudar a entender qué es enaltecerse? Él dijo, yo soy el que todo lo puedo. El diablo empieza a hacer eso. El diablo le dice a mucha gente buena, mire, usted es el que evangeliza. No evangelice más y verá que se van a dar cuenta. Hermano, no vaya a hacer eso, sígale sirviendo a Dios. Usted es el que sostiene la iglesia, no siga diezmando, porque mire, hermano, el beneficio no es para la iglesia que recibe su diezmo, el beneficio es para usted que diezma si se cumple todo lo demás que dice la palabra, ¿lo recuerda? Traed los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y traeré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Como no es mi tema, no me enfoco ahí. Pero yo he conocido personas que las mismas personas le dicen, usted es el que tiene el don de sanidad. Ah, sí, y no me reconocen, no vuelvo a orar por los enfermos. Hermano, Satanás se dejó conquistar, pero su corazón de por sí era malo. Y un buen día le formó azonada a Dios. Dijo, yo me merezco ser Dios. La alabanza me la merezco Dios. Dios que quiere la alabanza y ni siquiera toca. Soy yo el que toco. Y se sentó en el trono de Dios. Y de allá lo bajó Dios del tercer cielo y se convirtió en Satanás, en el diablo.
No deje que su corazón se enaltezca. Usted le sirve a Dios porque Él primero le sirvió a usted. Amén. Usted ama a Dios y lo tenemos que decir con toda el alma. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Usted da ofrenda, da diezmo porque Dios le da salud y le da bendición. Usted viene al culto porque Dios le da la vida. Usted es una clara muestra esta mañana en tiempo de invierno y usted vino, hermano. Hay otros que se quedaron porque qué tal que llueva a la salida del culto como a veces ha pasado. Pero usted vino porque usted necesita a Dios. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios. Este hombre se enalteció su corazón. Miremos lo que hizo. Se rebeló contra Jehová su Dios. De pronto el hombre dijo: estos sacerdotes y este Urías, ¿qué se cree? ¿Que es el único al que Dios le habla? Yo puedo entrar en el santuario de Dios. Yo no lo necesito a él, ni a ninguno de estos sacerdotes. Y se metió el hombre en el santuario a ofrecer la ofrenda a Dios. Yo sé que todos los días, y espero que siga así, surgen iglesias. Y espero que siga así. Iglesias de parte de Dios, que vienen a sumar, a ayudarnos a ganar a las almas para Cristo. Pero no iglesias que vienen a torpedear el trabajo que estamos haciendo nosotros. Porque eso no es de parte de Dios. Yo no quiero que alguno de ustedes se llene de soberbia y de orgullo y diga: si es que Dios me usa a mí, si es que yo sé más que el pastor. Y entonces yo voy a comprarme 20 sillas y voy a hablar con la hermana fulana y abrimos en su garaje y allí le ponemos cuadrangulita el chadaíto. ¿Ah? Por humildad. Por humildad. Este rey hizo eso, se metió en el santuario. Ahora lo leemos. Y vinieron los sacerdotes y le dijeron: rey, usted es rey. Yo soy el rey. ¿Quién se opone? Usted alguna vez ha dicho: pues yo soy yo. A ver, pastor, ¿usted qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Pues yo, ¿qué le voy a hacer, hermano? ¿Qué puedo yo hacer? Usted es rey en su vida. Usted es rey en su vida. Pero usted ve a este rey. Mire, lo leo y terminamos. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Eso fue una maldición para él. Siga siendo noble. Que si Dios tiene para usted un ministerio, el más bendecido con tener otro pastor seré yo. Amén. Porque qué alegría poder nosotros organizar la iglesia y decir: este mes nos va a predicar el hermano fulano, porque él tiene unción y tiene gracia y Dios lo usa. Qué bueno. Pero no se vaya al extremo, hermano. Otros se van al extremo. En vez de arrepentirse ni hacer las cosas de Dios, siempre que les toca la responsabilidad: yo no puedo. ¿Por qué, hermano?
Pero Dios quiere bendecirnos. Usted empezó por el Espíritu. Empezó bien, termine bien. Amén. Porque la gloria de Dios va a ser sobre su vida. Colóquese de pie, por favor. Yo sé que esta palabra usted necesita repasarla. Mire en el Face, mire en YouTube. Váyase a su casa, mire los textos bíblicos y dígale a Dios: Señor, tú me llamaste y yo empecé bien. Empecé por el Espíritu y voy por el Espíritu hasta donde Dios quiera. Pero si usted descubre, empecé por el Espíritu y ahora estoy un poquito en la carne, Señor, necesito arrepentirme y necesito cambiar, porque no quiero el fracaso para mí y para mi familia. Quiero el éxito, quiero la bendición. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, yo he empezado bien, quiero culminar bien. Saco de mi corazón la altivez, la soberbia, el descuido espiritual. Y de hoy en adelante, Señor, oiré con fe para creer y para hacer. Por misericordia, ayúdame y bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por ustedes para que salgan. Soberano Señor, gracias por cada persona que está aquí esta noche, esta tarde. Gracias por la bendición para ellos y te